Amén. Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Bueno, igualmente para los que estamos llegando, bendición, hermanito Hugo. Un abrazo para ti fuertemente, hermanito, que estás con nosotros hoy. Gracias a todos los que están con nosotros. Gracias, hermanito Pineda, por la oración inicial. Continuamos, hermanos. Día viernes, estamos estudiando Reyes de la Biblia con mi hermanito Pedro Rodríguez. Clase anterior del mes de diciembre estuvimos observando capítulo 10 de Segunda de Samuel. ¿Puedes abrir tu Biblia, por favor? En Segunda de Samuel, capítulo 10 y capítulo 11, es lo que estuvimos observando en la última clase. Vamos a recordar un poco lo que se estaba observando allí. Vemos que David había tenido un gran recorrido y realmente hemos visto una historia maravillosa de cómo ese pastor de ovejas llegando a ser rey de Israel. Es algo que es maravilloso y solamente Dios puede hacer estas cosas. Momento en que David tiene misericordia de Mefibosé, como vemos en el capítulo 9, y pregunta si hay alguien de la descendencia de Jonathan, y sabemos que estaba Mefibosé, que tiene esa descendencia allí, y David hizo de misericordia con él. Capítulo 10, vemos cómo él sale a la batalla y va derrotando a los amonitas, y voy a leer versículo 17 del capítulo 10, segunda de Samuel. Dice: cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y guió el ejército de Elam. Los arameos se pusieron en formación y la batalla y lucharon contra David. Versículo 18. Pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez las fuerzas de David mataron a 700 conductores de carros de guerra y a 40,000 soldados de infantería. Entre estos estaba Sodá, el comandante del ejército. Realmente las batallas, amados hermanos, eran muy, muy duras. Vimos capítulo 11, ya el rey un poco tranquilo en el palacio, se hicieron varias observaciones acerca de por qué David no fue a la batalla acompañando a su ejército, a los valientes, a esos que tenía, a esos que lo acompañaron, a esos que David los pudo sacar de esa cueva de Adulam. David se queda en el palacio y bueno, ocurre lo que ya conocemos, hemos visto bastante acerca de cuando ve a Betsabé bañándose. Él está en la azotea del palacio y incurre en este pecado de adulterio. Y bueno, ahora vamos a ver también la forma en que el profeta Natán, capítulo 12, vemos hoy con mi hermano Pedro, cómo va a exhortar a David. Sabemos que es una historia que ya hemos visto, hemos estudiado, pero lo importante, como hablábamos clase anterior, era el corazón que tiene David, el corazón con que enfrenta las cosas, sabiendo que ha fallado. El momento de arrepentirse es inmediato, el momento de cambiar y reconocer es al momento. No hay una espera, no hay un rencor en él, es inmediatamente reconoce, se arrepiente. Y bueno, vemos también el plan donde fue a tramar la muerte de Urías. Tristemente, esta historia es cuando David está descendiendo, como decía mi hermano Pedro. Ya David lo vemos alejado un poco de Dios, pero gracias a los profetas, en este caso Natán, David va a resurgir, David va a volver al arrepentimiento, David va a volver a los caminos que debe estar. Y con eso termino. Una pequeña reflexión es que gracias Pedro, gracias Agustín, gracias a mi hermana, mis hermanos, porque si yo algún día caigo, espero que estén allí para levantarme. Eso es lo mismo que pasó con David. Natán estaba allí, hermano, hermana, cuando alguien esté en este tipo de problemas, sea adulterio, sea lo que sea, la familia está para levantar al caído, para socorrer al afligido, para visitar al enfermo, para ayudar al que está mal. En este momento David está mal aunque no lo sabe, y el amor de Natán, el amor de Dios por David, hace que esto va a ocurrir en el capítulo 12. Dios te bendiga, Pedrito. Continuamos, amados hermanos. Amén. Bueno, gracias a Dios y
la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos y reconectarnos. Pues, bueno, en mi caso mío hoy, yo desde el lunes están, gracias a Dios, retomando las clases y el aprendizaje y bueno, qué bendición que hoy podemos continuar estudiando y aprendiendo sobre los reyes. Y bueno, gracias a Alejandro por el resumen, el recuento, el repaso de gran parte de lo que hemos podido compartir. Y pues, como dijimos al inicio, pues hoy vamos a darle continuidad y a observar ya lo que encontramos en el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Vamos a estar compartiendo y viendo allí varias cosas interesantes, ¿ok? Y pues como también comentó nuestro hermano Alejandro en su resumen, David, a partir de este acontecimiento, a partir de este evento, a partir de este pecado, pues comienza una etapa o un momento de declive, ¿okay? Por decirlo de algún modo, en su ministerio, en su servicio como rey, porque se encuentra paradójicamente en un momento importantísimo. O sea, Dios había hecho grandes cosas, Dios se había glorificado grandemente de muchas maneras, dándole victorias, dándole bendiciones, pactando con él. Inclusive en el capítulo 7 Dios pacta con David de darle siempre quien se siente en su trono, descendencia. O sea, habían conquistado y habían alcanzado pues estar en paz y dominar inclusive a sus enemigos. Y probablemente David estaba como que, bueno, ya lo hemos logrado, ya lo hemos alcanzado. Y recordamos mucho las palabras de la última enseñanza, recordando un poco las palabras de la última enseñanza que compartimos, lo que dice la palabra de Dios en Corintios, que el que se crea que esté firme, mire que no caiga. ¿Okay? Muy probablemente David pensó que ya lo había hecho todo y que ya había alcanzado su nivel máximo. Probablemente entró en ociosidad y creyó pues que ya había cumplido. Y fue una oportunidad bien especial para el enemigo, hermano. Fue una oportunidad bien especial para el diablo trabajar y hacer lo que siempre sabe hacer. Entonces, vamos a estar considerando, ya después de lo que hizo David en el capítulo 11 y especialmente las palabras finales de este capítulo en el versículo 27. Es algo que debemos nosotros considerar mucho antes de entrar a la lectura del capítulo 12 y entender lo que encontramos allí. Pues lo que dice allí, pues que todo esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Okay. David, por más que trató de ocultar su pecado, David por más que trató de esquivar y de evadir, o sea, Dios lo estaba viendo, Dios lo estaba observando bien de cerca, y no solo eso, pues sino que le desagradó totalmente a nuestro Dios lo que hizo, pues en lo que incurrió, en el pecado que cometió, pues como dice su misma palabra en Deuteronomio capítulo 20, en Éxodo capítulo 20, pero cuando muestra los 10 mandamientos, David había incurrido por lo menos en la transgresión de 4 de esos 10 mandamientos. O sea, codició a la mujer de su prójimo, adulteró, mató, y aparte de eso dio falso testimonio. O sea, y es verdaderamente bien triste y complicado para alguien que había estado en una comunión tan íntima y tan estrecha con el Señor, ¿ok? Y muy triste, muy especialmente para alguien que había glorificado siempre el nombre de Dios, que siempre se propuso eso, glorificar el nombre de Dios. Entonces, el capítulo 12, pues, viene el momento en el que ya Dios interviene, en el que ya Dios actúa, en este caso utilizando a su siervo, a su instrumento, el profeta Natán, y es importante también considerar y observar eso, pues. A mi modo de ver, pues vemos por segunda vez la intervención del profeta de Dios o el ministerio profético, desde que hay rey en Israel. En este caso Samuel profetizó en el reinado de Saúl y pues ya todos lo pudimos ver. Y en esta ocasión, pues Natán profetiza de manera directa y contundente a David, ¿ok? O reprende a David directamente de parte de Dios. Entonces, por decirlo de alguna manera, pues quiero que pensemos en 3 frentes o en 3 posturas o en 3 posiciones cuando hagamos la lectura ahorita del capítulo 2, ¿verdad? Primeramente, la posición de aquel que peca, ¿okay? De aquel que ha pecado contra Dios,
¿ok? En segundo lugar, también debemos considerar la posición, la postura o la actitud de aquel que corrige al que ha pecado, ¿ok? Al que ha fallado delante de Dios, cómo debe hacerlo. Y en tercer lugar, es bueno también que veamos la postura de Dios, cómo reacciona Dios, cómo responde Dios ante nuestro pecado, porque casi siempre se hace más énfasis en David, ¿verdad? O a veces se hace más énfasis en Natán como profeta que corrige, pero muy pocas veces he observado cuando escucho enseñanzas de este capítulo cómo responde Dios, cómo se manifiesta Dios. Y es importante que lo veamos, ¿ok? Y por último, ¿verdad? Antes de hacer la lectura, también tenemos que considerar cuáles eran las necesidades de David o qué era lo que más necesitaba David después de arruinar su vida, porque prácticamente este pecado arruinó y devastó mucho el reinado de David, el servicio de David. Pero bueno, gracias a Dios y a su misericordia, pues lo perdonó y lo restauró nuevamente. Pero también pues les invito a que pensemos en eso. ¿Cuáles eran las principales necesidades de David ante este pecado y ante esta situación de destrucción? Porque yo lo que veo es eso, realmente, destrucción. Después de todo lo que Dios venía haciendo, después de toda la manera como Dios se manifestó, pues estaba en un estado bien, pero bien triste y lamentable. Entonces, sin más preámbulos, sin más explicación, vamos a entrar ya en materia y pues nuestra hermana o nuestro hermano que yo leo. Hermana Alex. A mí me gusta apoyar. Amén. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Geteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo tanto ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Geteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de toda tu misma casa y tomaré tu mujer delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.
mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Pero el niño, viviendo aún, ayunaba y lloraba, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Muchas gracias, hermana Alex, por su lectura y su colaboración. Estamos en presencia pues, de una escena bien especial y bien interesante. Y antes de comenzar, como siempre lo hacemos con la descripción y con el entendimiento y la extracción de enseñanza y aprendizaje, me gustaría mucho escuchar o oír qué es lo primero que llega a su mente, a su corazón, cuando escuchamos, cuando vemos, cuando oímos. O sea, la manera como Dios interviene, la manera como David reacciona y todo lo que es el cuadro. ¿Qué es lo primero que llega a sus mentes y qué es lo primero que llega a sus corazones? Siéntase con confianza de compartir, de participar, que realmente todos estamos aprendiendo. Hermana Alex. Ajá, yo. Cuando estaba recordando en Navidad, esta lectura y todo lo que habíamos oído de los reyes y sabía que íbamos a empezar en enero en el capítulo 12, lo primero que me di cuenta aquí fue la diferencia entre David y Saúl, porque a Saúl se le habló del pecado y le mandaron al profeta Samuel, mas él no tuvo la misma actitud, en él no hubo ningún tipo de arrepentimiento, sino que más bien buscó la divina Endor. Aquí David, después que es confrontado a través del profeta Natán, él reconoce inmediatamente que había pecado contra Jehová, pues. Y eso es una de las cosas que más, pues, fue lo primero que me llegó a la mente. Y es lo primero que comento. Gracias. Buena observación. Claro que sí, hermana Ali. Eso lo vamos a estar considerando. Claro que sí. El contraste entre David y Saúl. A ver, ¿quién más quiere compartirnos algo? ¿Quién más quiere aportar? El hermano Agustín. Hermano querido. ¿Cómo sabes tú que yo iba a hablar? Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. No, a mí lo que más me llama la atención es cómo el pecado cauteriza la conciencia de la persona.
y el corazón. O sea, porque David sabía lo que había hecho. David estaba consciente de lo que había hecho, pero no le dio la importancia que realmente tenía el hecho de o sea, lo que él hizo. O sea, él no se dio cuenta o la conciencia no lo acusó, no lo estaba acusando. Él no se daba cuenta del pecado que había cometido. Fíjese que tanto es así que Natán llega contándole la historia de la corderita y él no se da cuenta de que están hablando de él. O sea, es la conciencia cauterizada por el pecado. Y ese es el peligro del pecado, porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas correctamente sin darnos cuenta, porque el pecado nos consume y nos cauteriza. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el pecado empieza así, por algo pequeño, y empieza a crecer y a crecer. Llega un momento que el pecado te consume completamente y ya tú no sabes quién eres. Ya tú no sabes ni siquiera lo que estás haciendo. No sabes si realmente estás haciendo o no estás haciendo las cosas bien, porque quedas completamente ciego como quedó David en ese momento por culpa del pecado, por el pecado. Tuvo que venir Natán y yo imagino lo que sintió David en el momento que Natán le dice, ese hombre eres tú. Eso fue como un balde de agua fría que le cayó en la cabeza, porque él mismo sentenció qué es lo que merecía ese hombre que había utilizado esa corderita. Él mismo lo sentenció así, hombre es digno de muerte. Cuando dice, ese hombre eres tú, es porque David era digno de muerte. Y tanto es la misericordia de Dios que Natán le dice, ya Dios redimió tu pecado. Imagínense. Y David ni siquiera se había arrepentido todavía de eso. O sea, la misericordia de Dios con David. Entonces ahí vemos una historia bastante curiosas e increíbles, ¿verdad? De estas situaciones. Y eso es un ejemplo para nosotros que debemos tomar muy en cuenta. Yo creo que estaba tan cauterizada la conciencia de David, hermano querido, considerando tu comentario, que particularmente considero que si Natán no hubiese llegado como instrumento de Dios a corregir, a confrontar, David se hubiese quedado así. David se hubiese quedado así. Y bueno, sabe Dios qué hubiera pasado, porque el pecado tiene esa particularidad de cauterizar y de esclavizar. Claro que sí. Hermano Excelente. Pedro. Buenísimo. Y es, ya Alejandro, y es prácticamente lo que se propone el autor o el Espíritu Santo mostrarnos al inicio del pasaje, la reacción de David, la aparente tranquilidad de David, porque por dentro David, como dice el Salmo 34, se estaba secando, porque mientras callé, se secaron mis huesos. O sea, David se estaba muriendo por dentro realmente mientras intentaba ocultar el pecado. Pero el mismo pecado, cauterizándolo, pues obviamente le daba las fuerzas para querer ocultarlo, pero al final el pecado lo alcanzó. Mano querido, Alejandro. Sí, varón. No voy a tocar el mismo tema de Agustín porque ya estaba excelente, pero sí me llama la atención, hermanos, el tema de lo que viene haciendo David. Voy a ponerme en los pies de David. David es un hombre de guerra, le grita al pueblo que ha matado a 10.000, porque una persona que con su espada atraviesa ejércitos enteros y realmente ha visto mucha muerte, ha derramado muchísima cantidad de sangre. Creo, o sea, yo comparando un poco esto, ¿no? Ya lo que dice Agustín de que te cauteriza un poco la mente, o sea, ver tanta muerte, ver tanta destrucción, ver tanto sufrimiento, quizás por ahí también David tuvo la oportunidad de irse perdiendo por esos tipos de problemas, ¿no? Porque yo no sé lo que es una guerra, hermano, yo no soy soldado, yo soy un electricista, yo no sé lo que significa atravesar a una persona con una espada, eso yo en mi vida ni lo he pensado. Pero sinceramente pensando un poco acerca de David, no debe ser fácil haber sufrido la guerra en las manos de David. Y por eso Dios le dice, tú no vas a edificarme el templo, has derramado mucha sangre. Amén. Así es. Así es. A ver, ¿alguien más quiere compartirnos algo? ¿Alguien más quiere mencionarnos, preguntar, el aportar? hermano Roberto Miranda y el hermanito Pineda también queremos escucharle. Hugo, cualquiera puede comentarnos, hermano. Roberto, por favor. Y eso me lleva a Hebreos capítulo 3, que hemos ya estudiado, el versículo 12 y 13, donde dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es exactamente lo que estaba haciendo David. Antes exhortados los unos a los otros cada día, y es lo que estaba mencionando en el resumen Alejandro,
tan importante que nos ayudemos unos a otros. Entre tanto que se dice hoy, eso es siempre, para que ninguno de vosotros se endurezca. Y fíjense bien lo que dice, por el engaño del pecado. Tu conciencia cauterizada no te permite reconocer tu pecado. El problema no es el pecado, el problema es el engaño del pecado. Porque de no darte cuenta, de no tener una conciencia clara, ¿cómo te vas a arrepentir? ¿No? Me gusta mucho eso porque es lo que tenemos que hacer. Muy bueno. Amén. Amén, hermanito. Ok. Hermanos, buenas tardes. Sí, acá también, Vamos a bueno, escuchar al podemos hermano ver, Hugo, si no me equivoco. hermano, buenas tardes, sí. Vemos acá también al rey David que es un personaje, ¿no? Que es muy amado por Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque David pues vio un corazón que es agradable hacia Dios, pero aún así, ¿no? También vemos en otra parte, no recuerdo dónde queda el versículo de la Biblia, que es que no debemos juzgar porque también nosotros podemos caer. Entonces, en este caso, David cayó. Vio que se puede decir que hizo ¿cómo se llama esta palabra? Como la codicia. O sea, él tenía muchas riquezas, tenía poder, todo lo que él quería, pero como que abusó. Entonces, prefirió, pues, hacer, pues, ese pecado, ¿no? Y lo cual, pues, fue desagradable ante los ojos de Dios. Entonces, nosotros, igualmente nosotros también tenemos que, con eso no da a entender que por el hecho de que nosotros caigamos de repente, o sea, no debemos, juzgar al hermano o a la hermana, porque también nosotros podemos caer, pero tampoco no podemos sustentarnos en que, si podemos caer, entonces está dando a entender que también podemos caer. Bueno, nos caemos y luego nos levantamos, ¿no? Tampoco no es eso. O sea, la cosa es mantenernos firmes siempre, ¿verdad? Entonces, pero si caemos, ¿no? Tenemos un Dios muy misericordioso. Mediante el perdón, pues Él nos perdona. Inclusive, como dijo nuestro hermano Agustín, pues que David, sin haber pedido perdón, ya Dios le había perdonado. Porque ahí lo dice Natán, ¿no? Entonces, la cosa es siempre mantenernos firmes, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, ¿no? Porque mediante el bautismo nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Entonces debemos regirnos a eso. Debemos mantenernos siempre en comunión con Dios y así poder, pues, evitar, ¿no? Evitar el pecado. Bueno, eso es todo, hermanito. Gracias. Hermanito Pedro, también quiere decir algo, porque en una oportunidad tuve un estudio relacionado con el Salmo 51 y el arrepentimiento de aquí, de este capítulo 12, nos lleva a esa hermosura de ese Salmo. Gracias. Amén, amén. Bueno, volviendo un poco al inicio del capítulo 12. Hermano Pineda quiere hablar. Ok. Hermano José. Sí, gracias Roberto y Pedro. Manteniendo la idea de Roberto Miranda, de mi amado hermano Roberto y de Alejandro, se ve una combinación, Pedro, tan perfecta en esta historia, donde vemos al protagonista que es Dios, vemos la palabra que es los consejos, vemos a un portavoz, a un interlocutor que es Natán, y vemos al que está afectado por el engaño del pecado que es David. Entonces, cuando esa combinación se da hoy en día, podemos rescatar, reconciliarnos con Dios, o que los hermanos se reconcilien con Dios
cuando reconocemos que por el engaño del pecado estamos involucrados, vemos que Dios siempre envía interlocutores, portavoces, hombres o mujeres para hacernos ver alguna falla, y es el momento oportuno. David tuvo esa oportunidad y la tomó, porque en el Salmo 51, del cual estaba haciendo referencia mi amada hermana Liz, ya vemos una diferencia en el Salmo 32, cuando vemos la dicha del perdón. Pero debe haber una actitud de parte del que está siendo engañado o está involucrado en el pecado. Tiene que haber también un protagonismo en la persona que te va a llevar el mensaje para que te reconcilies o te arrepientas con un corazón contrito y humillado. ¿Y de dónde vas a sacar entonces tú y yo esos elementos o esos consejos? De la palabra de Dios. ¿Quién es el protagonista de todo? Nuestro Dios Padre. Y aquí fue el éxito de esta maravillosa historia de Natán y David. Gracias, amados. Amén. Amén. Bueno, buenísimo. Excelente. Qué bueno. ¿Alguien más tiene alguna participación o algún comentario o alguna otra aportación que nos pueda ayudar a entender y a desarrollar más el pasaje? Bueno, me gustaría decir algo, pero no tanto con el pecado, sino más bien con el amor. O sea, David era conforme al corazón de Dios, y ahí se puede ver en el pasaje donde dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. O sea, él acaba de perder un neonato. Eso también me recuerda a Job. O sea, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y son hombres para mí que, o sea, eso es lo que me llegó, ¿no? Cuando leí toda esta historia. O sea, usted se tiene que imaginar, usted acaba de perder su hijo recién nacido, ¿no? Y usted sabe por qué. Y usted, porque Dios se lo dijo, ¿no? Y aún así, con todo y todo, lo primero que usted hace después de que su hijo acaba de fallecer es ir al templo a adorar. Entonces, eso es una humildad que no tiene como límite, ¿no? Una humildad que no tiene límite y un amor hacia Dios que tampoco tiene límite. Y yo pienso por eso, y más cosas, claro, más atributos de David, es porque David era un hijo de Dios conforme al corazón de Dios. Y eso es algo que me conmueve mucho, me toca muy profundamente. Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, todo lo que ustedes han dicho es lo que tengo aquí en mi bosquejo, escrito, el orden, inclusive todo lo que ustedes, yo creo que no tengo nada que decir. Se acabó el estudio. Oración final, hermanito. Oremos. Vamos a hacer la oración final. Aquí lo tengo, el bosquejo. Yo creo que no necesito ya, pues ya lo han dicho. Bueno, maravilloso. De verdad, gracias a Dios. Lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y nos comparte. No sé si alguien tiene algún otro ejemplo, alguna otra. Sí, o sea, yo quiero comentar algo que creo que es importante. Y es que vemos, David en ese momento era el rey de Israel. Podríamos decir que era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Señor. El hombre que tenía más poder en la tierra. Del mundo, Israel, claro. Porque en el mundo, lo que era el mundo conocido de la época. Sí, señor. Entonces vemos que él, a pesar de que él hizo cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, y él sabía lo que estaba haciendo, él sabía que estaba pecando, porque aunque tuviera la conciencia cauterizada, él sabía que estaba pecando, pero no lo admitía, no quería admitirlo, la conciencia misma le ocultaba para él no admitir el pecado. Vemos que él, aunque pecaba, él era temeroso de Dios. O sea, él tenía temor de Dios, porque ahí está la cuestión, porque él podía haber dicho, le podía haber dicho a Natán o a sus siervos: manden a matar a este profeta porque me está insultando, me está diciendo cosas que no son. No le costaba nada. Claro, no le costaba nada porque era el rey. Pero fíjate que él, ante Natán, él se humilló. Él mismo dice: he pecado contra Jehová. O sea, he pecado contra Jehová. Entonces, ahí está la cuestión, que no se trata solamente de que peques y que tu conciencia esté cauterizada y que caigas en el mundo del pecado,
sino que el temor de Dios sigue en ti. Si el temor de Dios sigue en ti, si alguien te amonesta, tú vas a aceptar la amonestación y vas a cambiar y vas a aceptar y volver otra vez a los caminos de Dios. Pero cuando no hay temor de Dios, entonces alguien te puede venir a amonestar y tú simplemente lo vas a rechazar porque no hay temor de Dios. Y aquí es lo que vemos en David, que el temor de Dios estaba en él. Él seguía temiendo a Dios, seguía creyendo firmemente en Dios y quería agradar a Dios, aunque estaba cometiendo errores, pero él quería hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo veo muy, muy importante. O sea, el temor de Dios tiene que permanecer en nosotros. A pesar de que caigamos en el pecado, si hay temor de Dios, nosotros vamos a arrepentir y vamos a cambiar y vamos a seguir adelante. Gracias, amados. Hermano, a mí me retumba del capítulo 12 esto que dice, por cuanto tuviste a poco la palabra de Jehová. Eso es ahí en ese capítulo, siempre a mí me ha marcado porque tenemos que estar bien clarito de eso, de que las consecuencias van a venir. Las consecuencias siempre van a venir y yo soy una que he usado este pasaje con mi hijo y le he dicho, tienes que tener muchísimo cuidado cómo te conduces, porque del pecado queda la consecuencia que tenemos que sufrirla, porque precisamente para eso somos advertidos, para que no pequemos, pues, porque lo vas a padecer. Pecas y vas a padecer la consecuencia por tener a poco lo que nos dice el Señor. Amén. Antes de entrar con el desarrollo, que lo vamos a hacer bien puntual por razones de tiempo, quería decir algo importante que debemos tomar en cuenta. David era un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto y no pecara, sino por su capacidad, pues, de arrepentirse y de ser conmovido por la palabra de Dios. O sea, por su capacidad de arrepentirse y dejar que la palabra de Dios le reprendiera y le confrontara. Por eso David era un varón conforme al corazón de Dios. Y eso es importante que lo aclaremos. No porque no pecara, sino porque tenía un corazón que se dejaba conmover, enternecer por la palabra de Dios. Eso es importante que lo entendamos, y más específicamente en el versículo 12, que lo tengo subrayado, donde dice yo pequé, he pecado contra Jehová. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener un corazón de esa naturaleza. Entonces, resumiendo un poco y rebobinando un poco algunos comentarios, el comentario de José sobre las tres posiciones de las que hablamos al principio, es importante que las consideremos. La parte de aquel que peca, la parte de aquel que va a confrontar al que ha pecado, y la parte más importante, que es la parte de Dios, ¿okay? Quien es el centro principal de esta enseñanza. Entonces, es importante que veamos lo que el pecado es capaz de hacer, todo lo que es el efecto del pecado de herir, de destruir, de dañar y sus ramificaciones. Porque fíjense que no solamente fue David, o sea, la familia de Urías, la misma Betsabé, y ese pecado se ramificó demasiado. Y no necesitamos tener una posición de servicio o algo, o sea, como para pensar que solamente quienes están en cierta posición o en cierto punto de servicio como siervos, sus pecados se ramifican. O sea, todo pecado trae consecuencias catastróficas y daña. Y tenemos que prestar mucha atención a la manera como Natán es enviado y usado por Dios, porque las palabras que usa, la sabiduría con la que presenta la parábola descriptiva del hombre y los corderos, o sea, eso es sabiduría de Dios. Eso es sabiduría de Dios. Y cuando alguien está en íntima conexión con Dios, permanente con Dios, Dios puede usarlo también para mover al arrepentimiento a otra persona. O sea, cuando esa persona va, como dice Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Esa persona va a recibir sabiduría de Dios para ir a corregir el pecado con misericordia y verdad, como dice Proverbios capítulo 3. Y es una figura ilustrativa bien especial la que le presenta en el versículo
2 y en el versículo 3. O sea, la relación tan íntima entre el hombre pobre con su cordera. O sea, es algo que nosotros tenemos que ver. O sea, eso no está allí por casualidad. Eso es como para darle más intensidad al relato y al acontecimiento. Fíjense, el hombre pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Hermanos, esa escena tan conmovedora está presentada allí para eso, ¿verdad? Para conmover, ¿verdad? Para llegar al corazón, para que veamos todo lo que el pecado es capaz de destruir. Y yo creo que no solamente es útil esta ilustración de Natán para producir arrepentimiento en David, sino que creo que también es útil para nosotros que estamos observando el ejemplo. O sea, todo el daño que puede generar el pecado, todo el dolor y todo el sufrimiento, Entonces, aparte de eso, también es importante que veamos cómo Dios, cómo Dios en su misericordia quiere mostrarnos y quiere enseñarnos. Entonces debemos mirar y debemos considerar todo lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿ok? Y cómo Dios puede darnos fuerzas para no pecar, aunque la intención de Natán, como les dije ahorita, era producir arrepentimiento a David cuando presenta esta ilustración. Pues nosotros también tenemos que ver eso. Entonces, el versículo 7 y el versículo 8, yéndonos ya, por supuesto, mucho más adelante, después que Natán, obviamente, con firmeza le dice a David que él es ese hombre de la ilustración. Tú eres ese hombre, así ha dicho Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Todo lo que yo he hecho contigo, las mujeres que has recibido, las bendiciones, además de la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. O sea, ¿qué necesidad tenía David? O sea, ¿qué necesidad, hermanos? Cuando nosotros nos ponemos a analizar con detenimiento los motivos de los pecados en nosotros y en otros, prácticamente llegamos a esta misma conclusión. ¿Qué necesidad había de pecar o de desobedecer a Dios después de todo lo que ya Dios ha hecho por nosotros? O sea, ¿cómo no te sentaste, David, a mirar, a observar, a ver todo lo que Dios te ha concedido? Y yo creo que es algo que nosotros podemos también utilizar, ¿verdad? Si Dios nos va a utilizar a nosotros para acercarnos a alguien que está en una condición semejante, ¿verdad?, de pecado, quien está arruinado por causa del pecado. Yo creo que nosotros, con la sabiduría de Dios, podemos recordarle también a esa persona lo que Dios ha hecho por ella, todo lo que Dios le ha otorgado, y eso tiene que mover el corazón, hermano. Obviamente cuando el corazón está por supuesto dispuesto. Y como dije anteriormente, o sea, a pesar de que este recordatorio de lo que Dios ha hecho con David, o sea, lo usó Natán para moverlo al arrepentimiento, yo creo que a nosotros nos sirve también, oye, para tener fuerzas para no pecar, hermano. O sea, tenemos que ver y sentarnos a considerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo creo que no tendríamos tiempo suficiente para describir, para expresar, para compartir toda la manera tan especial y tan grande como Dios nos ha bendecido. Imagínense, si David era bendecido en este tiempo y fue reprendido, pues yo estoy convencido que nosotros hemos sido mucho más bendecidos que David, hermanos. Dios ha hecho por nosotros mucho más de lo que ha hecho por David. Y es algo que debe a nosotros conmovernos y darnos fuerzas, ¿verdad?, para no pecar y para no ofender, en este caso, a Dios. Y definitivamente, pues, la sabiduría que Dios da a las personas que están cerca de Él para ir a corregir y para ir a amonestar y para ir a exhortar, es algo que en lo particular a mí me conmueve mucho, la sabiduría y a su vez la firmeza, porque Natán no fue complaciente, ¿verdad? Natán no fue, por decirlo de algún modo, alcahueta. Natán fue firme, se lo dijo claramente: tú eres ese hombre, en el versículo 7. Natán no ocultó el pecado, pero con sabiduría de Dios
se acercó, ¿ok? Y yo creo que es algo que nosotros podemos aprender, sobre todo quienes estamos ayudando y animando a otras personas en el camino con nuestro Señor Jesucristo, a tener esa sabiduría y a tener esa disposición para confrontar, para exhortar y abordar el pecado en otros. Y pues, por supuesto, no solamente en la posición de cuando vamos a corregir, sino probablemente la posición más importante en la posición nuestra cuando hemos pecado, como el caso de David. Y viene la pregunta, pues, ¿cómo es nuestro corazón? ¿Se enternece nuestro corazón? ¿Reacciona con humildad nuestro corazón? No solamente cuando es confrontado por la palabra de Dios, porque hay que considerar el corazón de David, cómo reacciona cuando es confrontado por la palabra de Dios, y el corazón de David, cómo reacciona después de recibir la disciplina de Dios, porque David recibió la disciplina de Dios. Y como lo comentó una hermanita, ¿verdad? En los comentarios, David, en lugar de enojarse, David, en lugar de reprochar, pues se levantó, y ese es un término que también lo tengo subrayado, ¿verdad? Se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. La hermana mencionó el ejemplo de Job, ¿verdad? Y hay unas palabras aparte de las que la hermana mencionó de Job, cuando Job dice, sabremos recibir de Dios solamente el bien y no el mal. Entonces, David nos da un ejemplo a nosotros de un corazón humilde, de un corazón manso, ¿verdad? A pesar de que Dios dijo que el niño iba a morir, que es algo que también me llama la atención de David en el versículo 14, David igualmente oró, ayunó y se concentró en la presencia de Dios por 7 días, según lo que dice el versículo 18. Y pues a pesar de que el niño muere, David no reacciona con rebeldía, hermano, ni con maldición, ni con queja, sino que en lugar de eso adora a Dios, adora a Dios. Y eso es algo que debemos considerar y que debemos tomar muy en cuenta. También quiero hacer mucho énfasis, antes de pasar a las participaciones, en un comentario que hizo la hermana Alex, que yo particularmente lo tengo en mayúscula, todo acá en mis notas, sobre lo que dice el versículo 9 y el versículo 10, en la pregunta que le formula Natán a David cuando le reprende, o sea, ¿por qué pues tuvisteis en poco la palabra de Jehová? ¿Okay? Y considerando esto, hermano, yo creo y estoy convencido que todo pecado comienza cuando se menosprecia la palabra de Dios. O sea, allí comienza el pecado, cuando perdemos ese respeto, esa reverencia, ese amor, esa entrega por la palabra de Dios, por los juicios de Dios, por las cosas que Dios nos dice, ¿verdad? El adulterio de David no comenzó cuando él miró a Betsabé desde el techado de su palacio. El pecado de David no comenzó allí. El pecado de David comenzó cuando perdió interés, cuando perdió el amor hacia los mandamientos y hacia la palabra de Dios. Por eso siempre reiteramos en el servicio que Dios nos permite darle a los hermanos estas palabras. O sea, cuando el creyente tiene hábitos devotos de estudio de la palabra de Dios, de tiempo para la palabra de Dios, y no solamente un tiempo por cumplir religiosamente, sino un tiempo de necesidad, de amor, de aprendizaje, de oír las palabras de Jesús. Cuando un creyente tiene eso, yo creo que lo tiene todo, lo tiene todo. Y a veces les digo a los hermanos, así en forma de juego, cuando veamos un rebaño de Dios amoroso por la palabra de Dios, por el estudio de la palabra de Dios, por entender la palabra de Dios, por practicar la palabra, vivir la palabra de Dios, ya ahí lo hemos alcanzado, ya ahí lo hemos logrado, porque básicamente eso es lo que Dios quiere en nosotros. Creyente que no le da importancia a la palabra de Dios, que la menosprecia, que no le dedica tiempo, que no tiene un tiempo diario de calidad, está propenso para el pecado. Y yo creo que eso fue lo que pasó con David. Se debilitó, se desvió, se desconcentró, se distrajo y pues vemos en este caso lo que pasó. Yo creo que ahí está el centro de todo. ¿Por qué tuvisteis en poco la palabra de Dios? Y cuando tenemos en poco la palabra de Dios, en el fondo, como dice el mismo versículo 10,
a quien estamos menospreciando es a Dios mismo. Es a Dios mismo, ¿verdad? Lo dice el versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste, ¿verdad? Y tomaste la mujer de Uría de Eteo para que fuese tu mujer. O sea, David comenzó apartándose de la palabra de Dios. Y apartarse de la palabra de Dios es apartarse de Dios mismo. Es apartarse de Dios mismo. ¿Algún comentario, alguna aportación, alguna reflexión o algo que añadir o algo que ampliar antes de continuar el desarrollo? Me gustaría mucho escuchar. Hermano, usted me hizo Quisiera mucho acordar escuchar. ahorita que en una oportunidad, me dijo una hermana, porque tú sabes, porque tú sabes que yo no leo la Biblia. Y yo le dije, porque la tiene nuevecita. La tiene nuevecita, tiene años con la Biblia y la tiene nuevecita. Eso Parece que la indica, acabara de comprar. claro, eso indica que no la usa porque nuestra Biblia, por mucho que la queramos cuidar, cuando la hojeamos para atrás y para adelante, la Biblia se nota que está siendo leída. Hermanos, yo quería hacer una pregunta para que reflexionemos un poquito y me ayuden a entender un poco más esto. Ahora, volviendo a las sombras y a las figuras, en este caso, bueno, quería pedir la ayuda de los hermanos, pues de Agustín, de José Pineda, de Roberto, bueno, de todos, para que pensemos un poquito a ver si estoy acertado o estoy desubicado. El hijo que muere de David, en este caso, en el versículo 14, o sea, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y de esa manera, como dice, fue remitido el pecado de David. O sea, es posible que ese niño sea una figura de Jesucristo, que prácticamente quien recibió el castigo de la muerte fue él. O sea, porque quien realmente merecía recibir la muerte y la condenación, dicho por mismo David, porque David airado dijo, es digno de muerte. O sea, y por lo que dice la palabra de Dios en este tiempo en el Nuevo Testamento, que la paga del pecado es la muerte. Hay posibilidad de que este niño sea una sombra de Jesucristo, quien recibió, en este caso, el castigo que merecía recibir David, porque era inocente de todo lo que estaba pasando en este caso. Quiero hacer esa pregunta para que la consideremos y la comentemos entre todos. Hermano Agustín. No, dejemos a los maestros primero que hablen. Hermano Pineda, hermano Miranda. Hermano José, le cedemos la palabra y hermano Roberto, a continuación. Y Bueno, el más considerando indicado también el sería hecho, Roberto Miranda. Hermanito Roberto, active su y micrófono. Decisión considerando también unánime. un poquito, disculpe, antes de que participen Roberto y los demás hermanos, considerando también un poquito lo que dice David en el versículo 23, cuando le están preguntando sorprendidos los ancianos, cuando dice, mas ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Considerando también eso. Entonces, está abierta la pregunta en el aire, con toda confianza. Interesante, hermano. ¿Va José primero o Agustinho dos Santos? ¿Quién? Bueno, hay varias formas de verlo en realidad. Uno que es sombra de Jesucristo, otro que puede ser la sombra del pueblo de Israel. Porque cuando como Isaac, ¿verdad? Tenía que ser sacrificado. Isaac no es la sombra de Jesús, Isaac es la sombra del pueblo. La sombra de Jesús es el corderito que apareció ahí, ¿verdad? En la zarza y fue sacrificado en lugar de. Ahora, aquí el Hijo es en lugar de. Y en la enseñanza es para que entienda uno más lo que tiene que sufrir el Padre y sacrificar a su Hijo, pero no por el pecado del Padre, sino por el pecado de nosotros. Es la intención. Ahora, lo que dice ahí
en el versículo 13, es muy importante porque dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, ¿no? O sea, el rey de Israel representa al pueblo de Israel en este caso. La remisión es para el pecador que se arrepiente. Y alguien tiene que pagar por esa muerte y la va a pagar el hijo inocente que no tiene pecado, igual que Jesús, ¿verdad? Que fue tentado en todas maneras, pero no sufrió pecado nunca. Se pueden generar más sombras de Jesús, ¿verdad? Como el hijo que muere, que de alguna otra forma. Nomás mencioné lo de Isaac y Abraham para que tuviéramos en cuenta esa forma de pensar. Pero obviamente tiene que aparecer el Cristo aquí, porque todas las escrituras hablan de Cristo. Entonces el Cristo aquí es el inocente, el que no pecó. Porque en esta ocasión, a diferencia de la mayoría de las ocasiones donde David es el tipo de Cristo, en esta ocasión él no es el tipo de Cristo, porque obviamente ha incurrido en pecado. Más bien, pues, es el merecedor y el que merece recibir, pues, como le dice, no morirás, le dice en este caso al profeta. Gracias, Roberto. Amén. Hermano Roberto, yo leí 2 veces la palabra porque uno tiene como que la costumbre de leer redimido, pero aquí es remitido. Es totalmente diferente a redimido. Aquí remitido es que pasó el pecado de David al hijo, remitido, pues de enviar el pecado del padre al hijo. Y porque es lo que me dice la palabra, lo que significa remitido. En este caso, remitido quiere decir perdonado, simplemente. Perdonado, sí, exactamente. Perdonado. Absuelto totalmente de culpas, siendo en el fondo culpable. Y pues es exactamente lo que hace por nosotros Jesucristo. Y hace efecto por nosotros la remisión del pecado de nuestro Señor Jesucristo cuando tenemos una actitud de arrepentimiento y un corazón que reconoce que ha pecado y que ha ofendido, en este caso a Dios, como lo hizo en este caso David. Okay, pero mi hermano, pero lo entiendo como que, sí, lo entiendo remitido aquí, es que la muerte, es decir, perdonado, pero lo que le correspondía a él es pasado al hijo. Exacto. Aparte de eso, hermanos, es importante que también consideremos algo. David recibió la misericordia de Dios, nuestro Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó y todo eso, lo que aprendemos en el Nuevo Testamento, que es importantísimo, ¿verdad? Ver la misericordia, el amor y la gracia de Dios, ¿verdad? Que nos siga dando vida, estando muertos en delitos y pecados, Efesios capítulo 2. Pero también tenemos que ver que Dios, de alguna manera u otra, disciplinó a David, porque vino juicio de Dios sobre David, y lo vemos claramente en el versículo 11. Dice, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea, Dios prácticamente le está diciendo a David, tu familia va a ser un desastre, ¿okay? En pocas palabras, ¿okay? Tú lo hiciste en secreto, le dice Dios, creyendo que nadie te estaba viendo, creyendo que lo podías ocultar, pero yo haré esto delante de todo Israel. Y estas palabras son especiales, que le prestemos atención. Y a pleno sol. Hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes y claros. O sea, todo pecado que buscamos ocultar, que buscamos tapar, sale a la luz. Como dice Timoteo, los pecados de algunos hombres son puestos en evidencia o son hechos patentes antes que ellos vengan a juicio. A otros se les descubren después. Entonces, Dios perdonó a David, ¿verdad? Le permitió seguir viviendo
inclusive le consoló dándole otro hijo, pero hubo consecuencias, hermanos, hubo consecuencias. Ya acá probablemente, según los estudiosos y los eruditos, David tenía aproximadamente 50 años, tal vez acercándose a los 60, y los 20 o 30 años que le quedaron a David de vida, de reinado y de servicio, fueron bien difíciles por las historias que obviamente vienen a continuación. En el mismo capítulo 13, pues comienza el desastre o comienzan las calamidades en la familia de David y comienza a cumplirse este juicio de parte de Dios por causa del pecado. Y es algo que nosotros, hermanos, tenemos que ver con seriedad. O sea, nosotros tenemos que ver con detenimiento, o sea, mirar como una locura, o sea, como algo o sea, cómo puede arruinar nuestra relación con Dios primeramente, nuestra relación matrimonial, la influencia, el impacto que puede generar el pecado. Y no solamente el pecado de adulterio, no solamente el pecado de fornicación, que generalmente es el que más llega a la mente, porque todo pecado es pecado delante de Dios. Y yo tengo que mirar esto y considerarme, o sea, considerarme, pensar y procurar siempre tener una buena relación con Dios y no creer que estoy firme, no creer que yo no puedo pecar nunca, yo creer que esto no va a acontecer nunca conmigo. O sea, siempre tengo que verme con humildad y cuidarme. Pues esta escritura está acá para que prestemos atención. Entonces, en este caso, Dios está disciplinando a David, porque Dios a quien ama, disciplina. Ahora dice Hebreos capítulo 12, y azota a todo aquel que tiene por hijo. David necesitaba ser disciplinado por Dios para ser participante de la disciplina de Dios. Lo dice Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Y hay un fruto apacible al final de la disciplina de Dios. Entonces, perdonó a David, liberó a David de la muerte, pero vino la disciplina y vino la consecuencia. ¿Ok? Entonces, debemos también, en este caso, considerar y tomar esto en cuenta. Obviamente, por lo menos es algo que a mí en lo particular me ayuda mucho, hermano. Cuando soy tentado, cuando estoy siendo tentado a desmayar o a ceder o a lo que sea, siempre trato de pensar tanto en quienes me rodean, las personas que uno está sirviendo, la familia, y lo más importante, pensar en Dios, pensar en Dios. A David se le olvidó Dios en este caso. Por eso no es casualidad, como dice el 11:27 al final, ¿verdad? El capítulo anterior, que esto fue desagradable a los ojos de Dios. Fue desagradable a los ojos de Dios. Entonces, ya entrando en la recta final, porque son las 5:15, ¿verdad? Y en conclusión, necesitamos tomar en cuenta lo que dijimos al principio, ¿verdad? Sobre las necesidades de David para volver a poner su vida en orden. Y solamente las voy a mencionar por razones de tiempo, ¿verdad? Y son 4 necesidades breves que quiero puntualizar. La primera es que David, para poner su vida en orden nuevamente, era la necesidad de alguien sincero con él. Y en este caso, Natán fue sincero con él. Natán confrontó, ¿verdad? Y demos gracias y demos gloria a Dios si tenemos personas de confianza que nos aman y que aman a Dios, que vengan a nosotros, ¿verdad? A confrontar y a corregirnos. Es algo por lo cual debemos sentirnos agradecidos, y es una de las necesidades más grandes, ¿ok? La segunda necesidad de David era la de un corazón compungido, la de un corazón enternecido frente a la confrontación y frente a la palabra de Dios. Y por eso él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, no porque no pecara, no porque fuera perfecto, sino porque se compungía y le preocupaba su relación con Dios más que nada, hermanos. Porque creo que mencionó la hermana Alex, o no sé quién mencionó en los comentarios, cuando hizo el contraste con Saúl. Cuando Saúl fue confrontado en Primera de Samuel por Samuel, lo que le preocupaba a Saúl, la preocupación de Saúl era el que iban a decir de él, su reputación como rey, su dinastía, el ejército, la nación. Saúl estaba preocupado por el qué dirán, hermanos. Saúl, lo menos que le preocupaba cuando fue confrontado era su relación. A Saúl no le importaba la relación con Dios.
David, cuando fue confrontado, estaba profundamente dolido y arrepentido porque su relación con Dios había sido rota y quería recuperarla. Por eso vemos las palabras de David en el Salmo 51, no me eches delante de tu presencia, devuélveme el gozo de tu salvación. O sea, por eso vemos a un David preocupado. David no estaba tan preocupado por el imperio, por el ejército, por el que dirán, por su posición, por su reputación como rey, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que sí estaba preocupado Saúl. David estaba preocupado por restaurar su relación íntima con Dios. Y es algo que nosotros debemos observar, debemos aprender y debemos cuidar por sobre todas las cosas, porque es lo más valioso. Ahora, tener un corazón compungido y un corazón deseoso y dispuesto siempre a necesitar de Dios. La tercera necesidad de David, ¿verdad? Era la tranquilidad del perdón, ¿verdad? David necesitaba tener tranquilidad y podemos también compararlo con Saúl. El espíritu que atormentaba a Saúl, la perturbación de Saúl era porque no se arrepentía de corazón. Nunca se arrepintió sinceramente. En cambio, David sí se arrepintió sinceramente y quería tener la tranquilidad, ¿verdad?, del perdón. Por eso cuando fue confrontado por Natán, inmediatamente dice en el versículo 13, pequé contra Jehová, algo que nunca mencionó o profirió Saúl. Y por último, David necesitaba que se le siguiera dando fuerzas para seguir adelante, porque después del desastre, después de la calamidad, se necesitan fuerzas. Y esas fuerzas, amados, todos sabemos quién la da. La da nuestro Dios y la da nuestro Señor Jesucristo. Y los instrumentos, por supuesto, que Él utiliza, que pone a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, nuestros mentores, nuestros maestros, ancianos, etcétera, etcétera. La gente que Dios usa, ¿verdad? Y la palabra de Dios que también está allí para eso, para darnos a nosotros fuerzas. Entonces, algún comentario, alguna aportación, algo que haya que ampliar o alguna pregunta, con toda confianza, hermano, con toda confianza. Sí, tenemos unos muy poquitos minutos para concluir y oír alguna aportación al respecto. Amén, hermano. Excelente Pedro. resumen, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermanito. Excelente. Por aquí no hay nada que aportar, amado Pedro. Excelente resumen, buenas enseñanzas para nosotros hoy en día. Y bueno, llevando lo que comentaron mis antecesores, me quedo con eso, lo que comentó Roberto, también lo comentaste tú, Pedro, es esa sombra de esa redención, de esa actitud de parte de Dios en la persona de Jesucristo para nosotros hoy en día. Es como una salvación sustitutiva, de sustitución, pues. Gracias, Pedro. Excelente enseñanza. Amén, amados hermanos. ¿Algo más que añadir, hermanito Pedro? No, bueno, voy a tratar entre semana de compartir algunas otras cositas que no pudimos compartir hoy por cuestiones de tiempo. Y bueno, a seguir reflexionando, a seguir estudiando, ¿verdad? Sobre lo que vimos hoy y todo lo que Dios nos permite, pues, entre semana recibir y compartir y aprender.